Bueno, les presentábamos lo que era la conferencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en este momento en vivo. Más adelante, por supuesto, vamos a presentarles un resumen de lo que las autoridades están expresando en el primer día de vacunación. Ahora nos metemos en la primera entrevista de esta mañana porque vamos a hablar de la situación del INAU, porque recientemente, la semana pasada, presentó los resultados de un censo que se realizaron en los centros de 24 horas. Según los datos presentados, la violencia intrafamiliar explica casi la mitad de los ingresos de niños, niñas y adolescentes en estos hogares. Para conocer más detalles de estos datos y qué medidas se van a tomar a partir de ellos, es que recibimos al presidente de INAU, Pablo Audala. Buen día, bienvenido. Muy buenos y gracias días. por la espera también. Por favor, con mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Sorprendió estos porcentajes de que el 49% de los niños que ingresan al sistema de protección de INAU son víctimas de algún tipo de violencia? A ver, capaz que es contradictorio lo que voy a decir. No sorprendió, pero nunca deja de impactar. ¿Por qué no sorprendió? Porque es un fenómeno que lamentablemente en el INAU lo constatamos cotidianamente. Por distintas vías, el incremento de la violencia lo registramos tanto a través de los llamados a la línea azul, las denuncias por el 0800 50 50, a través de los casos que anualmente atiende el CIPIAB, que es el Sistema Interinstitucional para el Combate a la Violencia contra los Niños. Lo que esta encuesta o esta investigación ha venido a corroborar, en el marco de una investigación muy amplia que no estaba referida exclusivamente a eso, pero ese dato sin duda sobresale, es que efectivamente en los centros de 24 horas el ingreso de niños o las razones vinculadas al ingreso de esos niños en un 39% se vincula con situaciones de violencia. A lo cual debiera agregarse el factor del abandono, que es una forma técnica de la violencia también, porque implica la omisión, no implica una violencia física o psicológica expresa, pero sí es una forma indirecta de ejercer violencia sobre un niño que requiere, por supuesto, atención, cuidados, apoyo de parte de quienes son sus responsables. De manera tal que es un fenómeno preocupante. También me he apurado a decir que, para no estigmatizar al INAU, esto no es un problema que padezcan o que sufran exclusivamente los niños que están institucionalizados. Yo creo que esto es reflejo de la violencia de la sociedad en general. Es decir, quienes no están y nunca estuvieron vinculados al INAU, seguramente sufren o han sufrido situaciones de violencia en una proporción equivalente. Acá no es un tema ni de clases sociales, ni de zonas territoriales del país o de Montevideo. Creo que es parte de un proceso de incremento de las violencias en general que, por supuesto, nos debe preocupar a todos. Ya vamos a repasar otros datos de este censo, pero se está pensando, porque el INAU no solamente trabaja con los niños que está bajo su protección, sino es el rector de las políticas de protección de infancia y adolescencia a nivel nacional. ¿Se está pensando en políticas públicas que trabajen en esa situación que, como usted decía, está presente no solo en los niños que llegan al INAU, sino en toda la sociedad? Bueno, sin duda. Yo creo que política pública es esto, es decir, es poner el tema en el centro. Con UNICEF estamos trabajando, este trabajo se hizo con UNICEF, la campaña para prevenir y denunciar y combatir la explotación sexual del año 2020 se inscribe en la misma dirección. Estamos trabajando en campañas de sensibilización. Yo creo que el tema de la violencia es un tema digamos, que la sociedad tiene que asumir como un problema de todos, no como un tema que debe quedar librado al INAU. El INAU lo pone arriba de la mesa, lo denuncia porque tiene acceso a las cifras y por lo tanto creo que plantea e informa descarnadamente sobre un problema que crece y que a todos nos interpela. Ahora, lo tenemos que abordar desde la interinstitucionalidad, para eso está el CIPIAB, en esto tiene injerencia el INAU, pero tiene injerencia el MIDES, la ANEP, ACE, la sociedad civil, y tenemos que asumirlo como un tema de responsabilidad compartida. Para combatirlo, cada ciudadano, cada uruguayo debe asumir ese problema como propio, aunque no esté padeciendo el problema de la violencia en su propia casa o en su propia familia. Porque, repito, me parece que es un tema de carácter general, que tiene que ver con el tipo de sociedad en la cual convivimos. Siempre se dice, y es verdad, por más que la frase está gastada, que la calidad de la sociedad se puede medir de acuerdo a cómo trata a los sectores más vulnerables, ¿no? A los adultos mayores y a los niños. Bueno, pero es verdad, es verdad. Y creo que a los niños, evidentemente, no los estamos tratando bien. Por lo menos los estamos tratando bastante peor de lo que ocurría antes. ¿Es así o ahora lo medimos, estamos más atentos y desnaturalizamos algunas situaciones que eran dadas como natural? Por ejemplo, golpear a un niño. Antes era natural, ¿no? Un correctivo, la autoridad paterna se imponía de ese modo y ahora es mal visto. Exactamente. Puede haber un poco de todo. Yo creo que, a ver, la vieja discusión del coscorrón, yo fui legislador cuando se modificó el Código de la Niñez y se estableció la prohibición de ejercer todo tipo de violencia o de conminación o de intimación física sobre un niño.
Es un aspecto que tiene que ver con las buenas crianzas y que tiene que ver con la forma en la que las familias, que en tal caso cumplen cabalmente con sus obligaciones de la patria potestad o de la tutela, crían y educan a sus hijos. Ahora, acá estamos, me parece que en un plano distinto. Estamos más que en el plano de las familias que educan y que cumplen con la patria potestad, en el plano de la desestructuración familiar, en el plano de la ruptura de los vínculos o de la fragilización de los vínculos. Y ese es un fenómeno que yo creo, no sé si está medido estadísticamente, pero sí sé que es un fenómeno que se ha agudizado notoriamente en los últimos tiempos en la sociedad moderna, no solo en el Uruguay, pero nos debe preocupar el Uruguay, que es donde nosotros vivimos. ¿Qué otros datos aparecen en el informe o en el trabajo? Es decir, además de este, que obviamente su peso, la importancia del número hace que obviamente sea el que salte más a los ojos. ¿Qué otras causales tenemos de institucionalización? El trabajo es muy interesante, Humberto, porque además es un trabajo que abarca distintos planos. Es un censo muy completo, o sea, Equipos Consultores, que es la consultora que llevó adelante la investigación, entrevistó y auscultó la situación de cada niño, de cada adolescente internado y de cada trabajador de los centros de 24 horas. Llegó a conclusiones muy útiles en cuanto a, por ejemplo, la situación edilicia de los locales, de los 138 centros, que en general es satisfactoria, pero hay debilidades. Sí. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acceso para discapacitados, ¿verdad? O la accesibilidad de determinados locales. Problemas en la habilitación de bomberos, esos son temas que tenemos que recoger y trabajarlos nosotros, de que, digamos, tenemos una situación irregular en muchos centros y por lo tanto eso nos preocupa. También analizó toda la situación de los recursos humanos. Allí, por ejemplo, hay conclusiones muy satisfactorias en cuanto al nivel de capacitación y en cuanto a la formación educativa de los trabajadores, de los educadores, de la gente que trabaja en los centros, pero hay debilidades, sobre todo vinculadas a la dotación de los recursos, especialmente en los centros más grandes, los que tienen más de 60 niños, allí hay problemas. En el interior del país, en determinadas zonas también. No hay mayores niveles de hacinamiento, o mejor dicho, no hay hacinamiento como característica, pero hay algunos centros donde la cantidad de niños que duermen en una misma habitación se tendría que mejorar por el promedio de camas en función del espacio disponible. Y con relación a los niños, que sin duda es tal vez lo más jugoso o interesante en cuanto al tema de la política pública, aparecen otros datos muy relevantes. Por ejemplo, el 86%, pensando en aquello de la desinternación y del derecho a vivir en familia, el 86%, una cifra altísima, de los 4.600 niños auscultados, mantiene fuera del sistema de protección algún vínculo familiar o algún referente afectivo. Ajá. Ese es un primer dato alentador, sí, porque uno dice, si un porcentaje tan alto tiene a alguien afuera que piensa en él o que está pendiente de él, entonces ahí hay un vínculo para trabajar, para fortalecer. Ahora, cuando después vamos a otros datos, como por ejemplo la periodicidad de los contactos o la densidad de los contactos o de las visitas de esos referentes a los centros, o las salidas de los niños a encontrarse con ellos fuera del hogar, allí ese dato se nos cae un poco. ¿Por qué razón? Porque apenas la mitad de esos referentes ven a esos niños una vez por semana. Los demás ya los ven cada 15 días, una vez por mes o esporádicamente. Entonces, eso habla claramente de que los vínculos no son de la fortaleza o de la contundencia necesaria como para pensar en estrategias de egreso que puedan ser todas ellas exitosas. Ya tenemos que despedirlo, no quiero dejar un tema que surgió el fin de semana, que es la agresión a una directora del hogar femenino y la denuncia del gremio de que ese hogar está funcionando sin dirección. ¿Cuál es la situación? Bueno, es un tema que nos preocupa. Le asiste razón al sindicato, a Suinao. Yo ayer estuve en contacto con José López en cuanto a que en ese centro en particular tenemos una debilidad porque no es que no haya conducción, sino que la directora, por razones del contexto de pandemia en el que estamos inmersos, está certificada desde hace mucho tiempo y mantiene contacto con el centro, pero a distancia. Hay determinadas debilidades en ese equipo, vamos a trabajar por fortalecerlas. No es el único caso ni el único centro. Ayer estuvimos hablando de 2 casos concretos con Joselo y también con la directora de Montevideo y también con la directora general y con los demás directores de INAU. De manera que en eso vamos a estar trabajando. Aquí se dio una circunstancia desgraciada, un adolescente que después de una salida no autorizada se reintegró el día sábado y agredió a una trabajadora. Eso es injusto, está mal, es grave, no corresponde. La trabajadora además recibió una lesión, a raíz de eso fue hospitalizada. Por suerte se le dio de alta y bueno, y ahora se recupera en su domicilio. Pero desde luego son cosas que no deberían pasar, pero pasan y es nuestra responsabilidad trabajar para minimizar los riesgos y para mejorar la realidad.
Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. A ustedes, con mucho gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente de INAU, Pablo Abdala, y nos vamos rapidito a una pausa. Son las 9 de la mañana, 51 minutos. Hay mucho más Arriba Gente para compartir con ustedes.